Conferencia de prensa del profesor Ariel Galeano, por favor presentar sus nombres y medios. Justamente ahora lo tenemos. Hola profe, buenas noches, Freire Latido Sport, felicidades por la victoria. ¿Qué valor le das al triunfo y cómo evaluás el funcionamiento del equipo? Hola Freddy, buenas noches. Primeramente, decirte que fue un partido que lo pudimos llevar muy bien, estudiado. Sabíamos que Libertad tenía muy buen trato de pelota, lo venía demostrando en los últimos dos partidos. La verdad que venían jugando muy bien y nosotros hicimos un planteo defensivo donde podíamos neutralizar todas sus fuerzas e impedir que puedan llegar a hacer daño en nuestra área. También tienen su jerarquía, porque en esa prácticamente la última jugada del primer tiempo desestabilizan el marcador en nuestra contra. Pero bueno, era justamente el plan de neutralizarle, poder atacarle el contragolpe, porque vimos mucho espacio que dejaron en los dos partidos cuando sus mediocampistas tomaban el inicio del juego ubicándose como stopper, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces nosotros recuperando pelota en medio era nuestra intención de poder atacar a su espalda. De hecho lo hicimos muy bien en varias ocasiones, donde no pudimos concretar en las transiciones, ¿verdad? Luego en el segundo tiempo, bueno, eso generó un desgaste natural, ¿verdad? Y en el segundo tiempo sí, de vuelta volvimos al plan con pelota del partido, similar al partido anterior con San Lorenzo, donde buscamos ser un poco más protagonistas con la pelota y no esperar a que ellos cometan un error. De ahí deriva la expulsión, que me pareció bien sancionada, es donde nosotros ya estábamos buscando someter al rival en su propio campo, y ahí esa expulsión también nos ayuda a poder tener un hombre más en el campo y implantar todavía mucho más nuestro juego. Ariel, buenas noches. Para ese Cardinal, felicitaciones. Ahora, Ariel, explicabas que fue parte de la estrategia darle así tanto protagonismo a Libertad, o más bien también fue en virtud del equipo contrario. Y después en el segundo tiempo a mí me dio la sensación que este equipo salió a devorar a su rival. ¿Usted también vio de esa manera? Sí, ¿Y qué le dijo en el entretiempo para que salgan así? Sí, porque ellos transforman su sistema, dejando, sobre todo los partidos anteriores, se quedaba mucho Pachi Carrizo como stopper, prácticamente iniciando la jugada de ataque. Los laterales se van hasta zona de extremo y los extremos se meten por dentro. Entonces nosotros tratamos de cerrar por dentro para recuperar pelota y justamente atacar a la espalda de Pachi cuando él tenía que retroceder, ¿verdad? Ahí es donde nosotros sacamos un poco de diferencia en cuanto a las oportunidades que tuvimos en el primer tiempo. Si bien ellos tenían más la pelota, queríamos nosotros cerrarle los caminos para poder dañar con más tiempo y espacio, ¿verdad? Y no tanto así ir construyendo. Por eso los saques de arco, por ejemplo, si te pones a mirar, fuimos más directos que en el segundo tiempo. En el segundo tiempo salimos jugando toda la vez, y también, como te decía, la expulsión después, de forzar esa expulsión a nosotros nos ayudó para poder hacer un partido mucho más posicional en campo contrario y de mucho más participación de juego asociado, ¿verdad? Nosotros somos un equipo que supo reconocer un poco hoy que somos un equipo que está menos trabajado y que teníamos que ser súper estratégicos para poder sacar el resultado a favor. Y bueno, Dios quiera que ahora podamos, con esta confianza, ya entrar en una seguidilla de victoria que nos permita seguir en la búsqueda del campeonato, ¿verdad? Buenas noches, profe. Luna Costa para el Kiosco del Indio. Profe, me pareció ver dos tiempos. Exactamente, ¿cuáles fueron tus palabras en el vestuario para cambiar todo el juego? Bueno, que ya íbamos a cambiar un poco la presión, porque nosotros queríamos presionar a Libertad en mano a mano en el primer tiempo. La situación no se dio porque por situaciones de ahogo, de tanto trabajar defensivamente, no se sentían bien los muchachos para ir a presionar, pero eso pusimos como regla para el segundo tiempo. Cuando entra el gol que desestabiliza el marcador, hablamos con los jugadores y bueno, dijimos vamos a ir a presionar hombre a hombre y dispuesto a morir, y el que tenga que ser cambiado será cambiado por cansancio, pero ese fue el plan, ¿verdad? Y a partir de ahí tratar de tener más la pelota, cuidar más la pelota, porque estábamos también haciendo un partido muy de ida y vuelta cuando recuperábamos y atacábamos esos espacios que ellos dejaban. Entonces el partido tomó otro rumbo, ¿verdad? Por eso el cambio tan drástico, pero realmente estaba dentro de los planes. Profe, buenas noches. Agustín Benítez de la tribu de por 1120 y 650M.
Con relación a Alcides Barbote, ¿cuál es la lesión a priori? Y lo otro, ¿tiene un sabor especial entre el triunfo ante Libertad? La primera pregunta me puedes repetir. Lo de Barbote. No sabemos todavía, vamos a ver seguramente entre mañana y pasado, todavía no tenemos informe. También el cambio de Miguel fue obligado porque sentía una molestia en el aductor y bueno, vamos a saber únicamente después de los estudios que se tengan que realizar, ¿verdad? Lo más importante de todo es que a pesar del cambio obligado también el equipo se supo reponer, ¿verdad? Y tuvimos muy buen reto físico porque jugamos con un equipo muy joven en el primer tiempo y en el segundo tiempo cuando hacemos los cambios sí ahí ponemos gente de más experiencia como Fer, como Juan, que saben manejar esos tiempos también y bueno, realmente el plan salió perfecto. ¿Y el triunfo tiene un sabor especial para vos? No, por supuesto, porque es un clásico y uno como entrenador siempre va a apuntar a tener que ganar todos los clásicos, ¿verdad? Tiene mucho peso perder un clásico y tiene un sabor especial y muy lindo el ganar un clásico, ¿verdad? O sea, no hay un punto medio realmente, pero bueno, creemos que hicimos un muy buen partido y que este es el camino. Profesor, muy buenas noches a todos los presentes. Le quiero hacer dos consultas. Uno, sobre Fernando Fabián Fernández. ¿Por qué no ingresó en la titularidad? Y también, ¿qué balance hace usted acerca de estos 3 partidos en estas 3 fechas, considerando que empezaron perdiendo en el apertura? Gracias. Bueno, justamente lo mencionaba recién, nosotros decidimos plantear el partido así en el primer tiempo y por ende poner gente que por su juventud e intensidad nos pueda dar esa capacidad de defender con intensidad y bueno, dejar después contra un Libertad un poco más cansado la oportunidad de que Fer, por ejemplo, pueda entrar a manejar más la pelota, que lo hizo perfectamente. Es un cambio estratégico, no un cambio por obligación, porque él también llegaba muy bien al partido. Y bueno, nosotros en cuanto a balance de los 3 partidos creemos que no merecimos perder contra Deportivo Luqueño y venimos de 2 victorias que son realmente muy importantes para crecer el autoestima y continuar por el buen trabajo que estamos haciendo. Profesor, felicidades primeramente y buenas noches. Facundo Galeano para Radio Monumental y Fútbol a lo Grande. ¿Cómo vio estos 3 partidos también, como mencionaba, y cómo busca suministrar las cargas por los 3 partidos seguidos que tuvieron y la larga pretemporada que tuvieron los muchachos? Bueno, ahora tenemos una semana un poco más tranquila donde tenemos que continuar con los trabajos, hacer mejorar el equipo. Esto es un proceso, es un paso a la vez, es solamente un partido ganado, claro que es especial, pero tenemos que ir paso a paso por el objetivo más grande que nosotros nos ponemos en la mente, que es ganar el campeonato. Y no es cómo empieza sino cómo termina, y me hacías una pregunta similar a la de tu compañero donde vuelvo a retirar lo mismo. Nosotros contra Luqueño no merecimos perder y venimos de 2 victorias bastante satisfactorias. Profe, buenas noches, felicidades por el triunfo. Ernesto Jiménez para Radio 1 de Marzo, Deporte Total. 2 victorias importantes que consigue su equipo. Tomó el equipo prácticamente en la parte final de la pretemporada, no arrancó de cero, por decirlo de alguna manera. ¿Qué falta para ver al guaraní que pretende Ariel Galeano en este campeonato? Bueno, un poquito más de tiempo, ¿verdad? Como decía, necesitamos que con el correr de los partidos nosotros también vayamos encontrando la base, vayamos encontrando el equipo. No tuvimos tiempo, lo tratamos de suplir con mucho análisis de video y con entrenamientos muy tácticos, más que por ahí físico-técnico. Encontramos al equipo en buena forma en lo físico, pero le dimos mucho cambio a la parte táctica, ¿verdad? Eso también genera cierto estrés. Si bien a los futbolistas les gusta la manera en la cual nosotros queremos proponer jugar los partidos, pues nosotros queremos proponer partidos similares a lo que fue el segundo tiempo. Eso siempre gusta para el jugador porque lo que a uno lo enamora siempre es la pelota. Y bueno, hoy tuvimos que hacer un partido distinto, donde hablando con los jugadores un poco antes de el trabajo táctico para este partido, yo les mencionaba, ¿verdad? Y que iba a hacer varios cambios, que hablamos de la historia un poco de lo que fue cuando Fernando Alonso venció a Schumacher en la última curva, en la última vuelta de la Fórmula 1. Le hicieron la consulta por qué se jugó en la última vuelta a adelantarse, porque hizo un adelantamiento muy brusco y dijo que Schumacher no iba a cerrarle el camino porque tiene una esposa y 2 hijos que le están esperando en su casa y que él estaba dispuesto a morir. Entonces nosotros estábamos hoy dispuestos a morir en el primer tiempo. Y sabíamos que el partido se iba a presentar así, y sabíamos nosotros que teníamos que neutralizar sus armas en el medio, porque ellos
realmente demostraron muy buen nivel de juego en el último partido contra Recoleta y han superado en mitad de campo a su último rival, y nosotros queríamos cerrar todos esos espacios para después tener un equipo que con pelota pueda tener mejor claridad de juego tras el desgaste y hacer los cambios correspondientes, ¿verdad? Por eso les mencionaba que nos jugamos realmente mucho a poner jugadores de más dinámica por ahí que de experiencia, y resultó bastante bien. Van a haber otros partidos donde vamos a cambiar seguramente esa estrategia y tenemos que ir jugando un poco con las piezas. Tenemos un plantel excelente que trabaja en forma espectacular, que corre de manera brillante, y eso se ve porque no es el primer partido que los que ingresan realmente demasiado bien, ¿verdad? El primer partido, la primera fecha contra el Luqueño, recuerdo que por ejemplo Juan García ingresa y ya conecta un cabezazo que el arquero de Luqueño tapa en 2 oportunidades con un centro de Dani Pérez que había ingresado en ese partido. El partido contra San Lorenzo ingresaron demasiado bien los que ingresaron: Matías, Carlos, Giovanni, que hoy le tocó arrancar, y hoy de vuelta ingresaron demasiado bien Fer, Víctor, Patricio Coronel, que hace el gol, también Juan. Entonces no recuerdo ahora mismo cuál fue el... Perdón, René Rodríguez también hizo un partidazo, ¿verdad? Entonces esto habla de que Guaraní realmente se está preparando demasiado bien, de que están los futbolistas capacitados para lo que nosotros buscamos, y con mucha fe, con mucha humildad y mucho trabajo creemos que vamos a seguir avanzando por esta senda. Buenas noches, profesor Rubén Sosa para Universo 970 Versus Sport. ¿Cómo estás viviendo desde tu punto de vista, desde tu lugar, desde el banco, así la aplicación de las nuevas reglas en este torneo clausura, que hoy ya se aplicaron un par de ellas? Bueno, echa la ley, echa la trampa a veces, ¿verdad? Me parece bien en cierto modo porque se agiliza mucho el fútbol, pero sí capaz hay que tener cuidado con las adiciones. Esta es la primera vez que nos toca tener una adición de más de 5 minutos. Nosotros no estamos inconformes con eso, a pesar de que estábamos ganando en el partido. O sea, yo no te voy a decir que me gusta que se adicione mucho cuando estoy perdiendo y que me gusta que se adicione poco cuando estoy ganando, ¿verdad? Hoy creo que se adicionó el tiempo justo. Lo que sí no se tiene que jugar menos de lo que adicionan, porque el otro día nos tocó a nosotros, por ejemplo, jugar 5 minutos de adición o 4 minutos de adición. 5 minutos y se jugó 4 minutos con 50 segundos. Entonces, la regla dice que el tiempo adicionado es el tiempo mínimo a jugarse. Entonces deberíamos apuntar un poco a tener un poquito más de cuidado con eso, que no terminen los partidos donde creo que ayer se dio lo mismo, tenía un córner ameliano, me parece, contra 2 de mayo y se da una situación de que termina el partido antes de que tiren el córner, ¿verdad? Entonces vamos a apuntar a agilizar el juego y vamos a apuntar también a tener escenarios donde los árbitros también tengan riesgo, ¿verdad? Finalizamos la conversación.